En 1951, el famoso escritor de literatura infantil Dr. Seuss ganó su tercer premio Oscar. Esto gracias a un cortometraje animado acerca de un bebé que en lugar de hablar con palabras, habla con efectos de sonido. Sin embargo, su primer premio Oscar se lo llevó en 1946 gracias a un cortometraje llamado Hitler Vive, y un año después se llevó el segundo premio por un documental llamado Diseñado para Morir, ambos acerca de la Segunda Guerra Mundial. Y es que antes de ser el autor internacionalmente reconocido por obras como El gato en el sombrero, El Lorax, como El Grinch robó la Navidad, entre muchos otros, antes de todo eso Dr. Seuss trabajó para el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, esto en la parte de propaganda y crear caricaturas en contra de Alemania, Italia y Japón. Con el tiempo, él se dio cuenta de la crueldad de la guerra y, por ejemplo, tenemos que él viajó a Hiroshima, Japón, para ver todo lo que pasó después de la bomba nuclear. Esto lo llevó a crear un libro infantil llamado Orton escucha a un quién, que este libro tiene el mensaje acerca de que todos somos iguales a pesar de nuestras diferencias y por lo tanto todos merecemos respeto. Hola, bienvenidos y bienvenidas al Mundo de Ayer, yo soy Mauricio y hoy vamos a hablar de la vida y obra de Dr. Seuss, un icónico autor de la literatura infantil que es conocido en todo el mundo. Theodore Seuss Geisel, mejor conocido como Dr. Seuss, nació el 2 de marzo de 1904 en Springfield, Massachusetts. Su familia ya llevaba 2 generaciones en la ciudad y su papá era un maestro cervecero que deseaba que su hijo rompiera la tradición familiar y se dedicara a ser médico, aunque su madre siempre lo apoyó en su verdadera vocación, que era el dibujo. Y es que desde muy pequeño Dr. Seuss llenaba libretas con criaturas mágicas que salían de su imaginación. Cuando llegó la etapa universitaria, él comenzó a estudiar inglés, que digamos es lo relativo a español o gramática para nosotros. Y también aprovechó para ser editor en jefe en una revista que se creó en la universidad llamada Jack-O-Lantern, que era una revista satírica. Y era el editor en jefe hasta que lo destituyeron por encontrarlo tomando, algo que estaba prohibido ahí en el campus. Y bueno, él siguió colaborando con el seudónimo de Seuss hasta que terminó, se graduó y luego pasó a la Universidad de Oxford en Inglaterra, y allá comenzó a seguir sus estudios y pensaba estudiar un doctorado en filosofía, pero conoció a Helen Palmer, que se convertiría en su futura esposa, y ella le hizo ver que su vocación real eran los dibujos, crear caricaturas, historietas, ilustraciones. Así que siguiendo ese consejo, él abandonó la universidad, regresó a Estados Unidos y buscó profesionalizarse en esa vocación y lo logró. Entre los años 20 y 30 trabajó para diferentes revistas y también para diferentes empresas a las que apoyaba con publicidad y todo tipo de caricaturas que le pedían. Teniendo estabilidad económica, Dr. Seuss se casó con Helen Palmer y bueno, también realizaba diversos viajes. En 1936 hizo un viaje por Europa y cuando regresaba a Estados Unidos, debido al sonido de la maquinaria en el barco, se le ocurrió crear una pequeña rima, una pequeña historia con base en ese sonido reiterativo, y fue así que nació su primer libro infantil, que se llama Y pensar que lo vi en la calle Porvenir. Llegando a su casa, él se dedicó a ilustrarla por semanas, meses, y ya cuando tuvo listo el libro lo llevó a diferentes editoriales, pero todo mundo lo rechazaba. Se dice que el libro recibió un total de 27 rechazos, hasta que finalmente, cuando él se iba a dar por vencido y quemar el manuscrito, pues encontró a alguien que se animó a publicar su primer libro infantil. Él publicó 3 más, pero su carrera literaria se vio interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, donde él pasó a trabajar para el ejército creando todo tipo de contenidos audiovisuales, cortometrajes, caricaturas en propaganda en contra de los enemigos de Estados Unidos. Aunque una vez terminada toda esa década de guerra y después de que ganó los 3 premios Oscar, él utilizó todo ese impulso económico que recibió para trabajar otra vez en su carrera como autor de literatura infantil. Fue así que comenzó a sacar más libros, pero ya el libro que fue el parteaguas en su carrera y que lo catapultó como un autor de primer orden en Estados Unidos y luego en el mundo fue El gato en el sombrero, publicado en 1957. Y es que lo que gustó a todos los lectores y críticos fueron 2 cosas en general. Número 1,
la cantidad de palabras que utilizó dentro del libro, y es que apenas utilizó unas 230 palabras que repitió en el mismo libro, pero acomodándolas de una forma súper divertida, ingeniosa y entretenida para los niños y primeros lectores. Y el segundo rasgo fue el hecho de toda la imaginación y creaciones locochonas de personajes que hizo a través de ese libro. Entonces, estas dos características las encontramos en general en la obra de Dr. Seuss, pero en ese momento, con esa exitosa publicación, fue lo que llamó la atención de todos. Tras este éxito, él tuvo la idea entonces de crear libros enfocados para primeros lectores, y bueno, creó un sello editorial llamado Beginner Books, que este sello 2 años después, en 1960, fue adquirido por la editorial Random House, aunque dejaron a Dr. Seuss justamente como el encargado de este sello editorial. Y fue así que prácticamente tuvo el poder completo para lanzar éxito tras éxito, crear personaje tras personaje, y bueno, también para dejar soltar su pluma como ilustrador, y es que él ilustró cada uno de los libros firmados como Dr. Seuss. De hecho, se dio el lujo de publicar una serie de libros con un seudónimo, esos libros sí, ilustrados por otros artistas. Y el seudónimo que utilizó fue Theo Leisseg, que al revés es Geisel en relación a su apellido real, porque él se llamaba Theodor Seuss Geisel. Por toda su carrera literaria y su interés en primeros lectores y en fomentar la lectura a través de Estados Unidos, Dr. Seuss recibió un premio Pulitzer honorífico en 1904 por todo el conjunto de su obra y su labor como escritor. Y bueno, además, como vimos, ganó 3 premios Oscar, pero también ganó 2 premios Emmy por 2 de sus libros que fueron adaptados para televisión. También tiene su propia estrella de The Walk of Fame en Hollywood. Hay un parque temático del universo de Dr. Seuss. En su ciudad natal hay un museo y hay un jardín temático con personajes y él mismo como escultura. Y bueno, muchos otros logros que alcanzó Dr. Seuss, porque sin duda fue un autor enigmático que de hecho para finales del siglo XX, alrededor de cuando él falleció, pues bueno, sus libros habían vendido un total de 600 millones de copias alrededor del mundo y se habían traducido a 20 idiomas. En cuanto a su vida personal, un pasaje oscuro que realmente por morbo lamentablemente es conocido, es el hecho de que su esposa Helen Palmer se arrebató la vida en 1967, ella padeciendo de cáncer, pero más que nada depresión por una infidelidad de su esposo. Y es que Dr. Seuss le fue infiel con su mejor amiga, que se llamaba Audrey Diamond, que ella trabajaba para el lado del cine y la televisión. Una vez falleciendo Helen Palmer, pues bueno, por supuesto Dr. Seuss y Audrey se casaron, y de hecho ella se quedó con los derechos y la obra del autor hasta que ella falleció en 2018. Que por cierto, un par de curiosidades más acerca de Dr. Seuss es que, a pesar de ser un autor tan icónico en literatura infantil, él nunca tuvo hijos. Y por el otro lado, su seudónimo Dr. Seuss se debe a que el doctor es porque su papá siempre deseó que fuera médico y nunca lo fue. Así que con este seudónimo es como el Dr. Seuss se dio a conocer al mundo como autor de literatura infantil. Y él falleció finalmente el 24 de septiembre de 1991 debido a un cáncer, y sus cenizas fueron lanzadas al Océano Pacífico por petición propia. En Estados Unidos se llevó a cabo 100 días de luto con eventos culturales y todo para despedirse de este autor que fue tan icónico para el sistema educativo del país y bueno, para la literatura estadounidense en general. Un autor que hoy en día es celebrado cada 2 de marzo, que es el día de su nacimiento, porque en Estados Unidos fue decretado como el Día Nacional de la Lectura. Esto por el gran trabajo que hizo Dr. Seuss en defensa de la lectura y en ayuda del sistema educativo de Estados Unidos. Pasando a hablar de la obra de Dr. Seuss, quiero mencionar 5 características que encontramos en general en sus libros infantiles. Que número 1 son libros ilustrados y coloridos, todos ilustrados por supuesto por él, y bueno, él utilizaba muchos dibujos exóticos con criaturas rarísimas, inexistentes, combinaciones de animales y fauna que sí existían, pero bueno, finalmente él creó todo un universo colorido y tenía muchos estatutos artísticos a seguir. Uno de ellos era el hecho de que nunca dibujaba líneas rectas, sino siempre utilizaba líneas curvas.
entre muchas otras reglas que para quien es artista y quien se dedique ya a revisar su obra pictórica y dibujo, pues bueno, podrá encontrar muchísimos otros elementos, pero a nivel de lectura es gozoso ver todas las lecturas y ver cómo están llenas de color y cómo, bueno, el mismo texto se complementa con cada una de las ilustraciones mágicas que él hizo. 2. El hecho de que creó personajes entrañables y muy fácilmente reconocidos, como el gato en el sombrero y el Grinch, que son sus dos personajes más famosos y que los conocen prácticamente en todo el mundo, pero también hizo al elefante Orton, también a el Lorax, esta criatura que vamos a hablar un poquito más adelante de ese libro, pero que bueno, es un icono sobre la defensa del medio ambiente y la naturaleza, entre otros personajes del Dr. Seuss que son muy reconocidos más que nada en Estados Unidos, porque por supuesto sus libros son prácticamente obligados en el sistema educativo. 3. Sus rimas divertidas y bueno, en general el uso del lenguaje que él utiliza a lo largo de sus libros. Y es que la clave es que él utilizaba un reducido número de palabras, pero la maestría era cómo las acomodaba en cada uno de los textos para que todas rimaran y a la vez fueran ingeniosas. Entonces el humor y lo divertido de Dr. Seuss es así. Por un lado puede parecer como muy inocente, tonto o absurdo, pero cada una de esas líneas está magistralmente pensada e ingeniosa para que cause la diversión o el entretenimiento que se tenía pensado. Así que todos sus libros en general comparten esta característica de lo divertido y del uso del lenguaje. Por otro lado, y haciendo una pequeña pausa, es el hecho de que si bien Dr. Seuss fue un genio en el manejo de su lenguaje, el inglés, justamente por eso el gran problema al traducirlo a otros idiomas, de que se pueden perder esas rimas ingeniosas y que también pues para los traductores no es tan fácil traducir todas las palabras que él inventó o todos los juegos de palabras que utilizó. Así que ese es un factor también del por qué no todos sus libros se han traducido para el resto del mundo y del por qué también no en el resto del mundo ha sido tan bien recibido y aplaudido como en Estados Unidos. 4. En general sus libros siguen una fórmula muy sencilla, y es que al inicio se nos presenta alguna situación o un problema, y este mismo situación o problema se repite a lo largo del libro en posibilidades distintas, pero siendo lo mismo que el inicio. A lo mejor esto suena un poco complejo, pero lo vamos a explicar más adelante cuando hablemos, por ejemplo, de su libro Huevos Verdes con Jamón. Así que cuando lleguemos a ese libro voy a explicar un poco mejor esta parte de su fórmula, que es repetida en la mayoría de sus libros. Y 5, que es el motivo por el que a mucha gente le gusta también Dr. Seuss, es el hecho de que sus libros, más allá de lo superficial que es lo divertido, ingenioso y tonto de sus rimas, es que también muchos de ellos contienen mensajes para los niños y bueno, en sí, para sus lectores. Mensajes desde ser una buena persona, desde ser perseverante. Y de hecho uno de sus últimos libros, que ya no es como tan infantil o con tantos elementos súper imaginativos, se llama los lugares que verás o a los que irás, que este es un libro que ya se hizo popular en Estados Unidos para regalarlo a estudiantes graduados. Y es que es un libro que tiene un mensaje donde nos habla que la vida tiene altibajos, que podemos estar arriba y abajo, pero que a pesar de todo eso nosotros somos capaces de salir adelante y que también pues no todo lo que nos pasa a nosotros es lo peor del mundo, sino que hay personas que también sufren, padecen más que nosotros mismos. Así que este tipo de mensajes, entre muchísimos otros, los podemos encontrar a partir de estas obras de Dr. Seuss que, digamos, en una primera impresión parecen ser solo cosas de niños o cosas para pasar el rato, pero que en realidad tienen mensajes profundos. Pero ahora sí, hablemos de algunos de sus libros más enigmáticos. Él en total hizo alrededor de 60, poquitos más, así que evidentemente no voy a hablar en este video de los 60 libros, pero sí de los más conocidos y de algunos que yo he leído. Y bueno, si no ves ningún libro en este momento en la mesa, como suelo hacer en los videos de biografía, es por una sencilla razón, y es que justamente como los libros de Dr. Seuss básicamente solo se encuentran en Estados Unidos, porque sí hay en español pero es difícil encontrarlos, pues bueno, también por eso de que solo están en Estados Unidos, la verdad es que son libros muy caros. Tú los puedes buscar en Amazon o en otras plataformas y son libros que por el contenido, para que te des una idea, el Grinch por ejemplo, que son unas 60 páginas, puede estar por muy barato en 300 pesos mexicanos. Y bueno, ese es el motivo por el cual también
hay una dificultad ahí para conseguir sus libros en otros países. Aunque eso sí, la editorial que se hace cargo de las obras de Dr. Seuss pues utiliza mucho del dinero para beneficencia. Pero ahora sí, hablemos de los libros de Dr. Seuss, que el primero que publicó en 1937 es Y pensar que lo vi en la calle por venir, que este es un libro de un niño que va en la calle y ve un carruaje que lleva un caballo y pues bueno, él se imagina a toda la cantidad de seres mágicos que en realidad en su imaginación atraviesan la calle. Y así va sumando y sumando cosas tan extrañas, tan mágicas, para complacer su propia imaginación y bueno, para acompañar su caminata por esa calle. Su segundo libro fue Los 500 sombreros de Bartolomé Cubbins, que esta es una historia que nos habla acerca de un chico que está en su aldea y pasa un carruaje con el rey y bueno, el rey detiene a este niño porque él al quitarse el sombrero pues resulta que inmediatamente tiene ya otro en la cabeza y es un misterio que nadie puede resolver, pero le tienen que quitar los sombreros porque tiene que honrar a su rey pues al mostrar ese respeto hacia él. Así que tenemos toda esta historia escrita en prosa, algo poco usual en la literatura de Dr. Seuss porque casi todos sus libros son en verso. Así que tenemos esta historia donde se va a buscar conocer este misterio y bueno, finalmente quitarle todos los sombreros a este niño, que sí, adivinaste, pues son 500 en total. Además, Bartolomé Cubbins aparece en otro libro años después llamado Bartolomé y el Glupity. El quinto libro de Dr. Seuss fue Orton cuida un nido, donde se presenta a este elefante que seguramente lo conoces por una película animada que se hizo. Y bueno, en esta historia Orton le hace el favor a una mamá ave que pues ella quiere tomarse un break de estar cuidando el huevecillo que van a hacer. Así que Orton se queda en el nido cuidándolo, la mamá desobligada se desaparece y él pasa por 1001 desventuras, pero siempre fiel a la misión que le dejaron. Y ahora cuando regresa la mamá ave, pues el huevecillo va a nacer y tiene que decidir ahora quién es su mamá. Este personaje se repite años después en el otro libro llamado Orton escucha a quién, que es el que hizo inspirado a su viaje a Hiroshima en Japón. Y en este libro Orton en una flor escucha a una diminuta villa de quienes, es decir, así se llaman los habitantes, los conoces porque salen en el libro y película de Grinch. Y bueno, Orton se dedica a cuidar a esta flor y a estos habitantes, pero los animales alrededor de él piensan que está loco y de hecho lo quieren encerrar. Así que bueno, se repite un poco esta fidelidad que tiene Orton de pues hacer el bien hacia los demás. El noveno libro es Si yo dirigiera el zoológico, que es un libro muy sencillo, trata acerca de un chico que visita el zoológico y queda asombrado, sí, por los animales que hay, pero entonces él empieza a imaginar, si yo dirigiera el zoológico haría esto. ¿Y qué haría él? Pues bueno, abrirá las jaulas para que se escaparan todos los leones y tigres, porque en su lugar va a traer a los seres más exóticos y raros de alrededor del mundo, así que página a página vamos viendo estos seres inventados por Dr. Seuss, y bueno, con todos estos seres se conformaría el circo soñado por este chico protagonista. El décimo libro se llama Super Huevos Revueltos, que es acerca de un chico llamado Peter que está hablando con Liz, una compañera de clases, y bueno, le está presumiendo que él se dio a la tarea de buscar todos los huevos del mundo de diferentes aves super exóticas y que ni existen, y bueno, los conjuntó para hacer unos super huevos revueltos que probó. Y nos deja con ese enigma de saber a qué probaron. Al final nada más dice que saben a una receta especial de Peter. Y de eso trata este libro. El número 13 es Si yo dirigiera el circo, que es muy similar al del zoológico. Tenemos a un chico que se imagina cómo él haría todos los actos del circo, trayendo pues a criaturas súper extrañas. Y bueno, actos muy graciosos también combinados con humanos. El número 14 es Cómo el Grinch se robó la Navidad, que quizás este es su libro más conocido a nivel internacional. De hecho es más fácil encontrarlo en español en internet que encontrarlo en inglés. Y bueno, esta historia que conocemos también por la película de Jim Carrey nos habla acerca del Grinch, un ser súper amargado que odia la Navidad, odia a los quienes que viven en Villa Quien, y se le ocurre disfrazarse de Santa Claus para arruinar la Navidad robándose todos los regalos. Pero justamente cuando él espera escuchar los lloriqueos de los ciudadanos, pues ve que en realidad están cantando felices y así se da cuenta que la Navidad es mucho más que lo material, que los villaquien realmente saben celebrar la Navidad
porque ellos no esperan los regalos, sino ese sentido de unidad y de convivencia familiar. Y fue así que el corazón del Grinch pues crece 3 tallas y regresa los regalos y celebra con los Villaquién, sabiendo ahora el valor de la Navidad. El siguiente libro de Dr. Seuss, el número 15, inmediatamente después del Grinch, fue El gato en el sombrero o El gato ensombrerado, donde tenemos a 2 niños que están en su casa y no pueden salir a jugar porque está lloviendo. Su mamá no está, se fue a trabajar y bueno, de repente, como Juan por su casa, llega un gato con un super sombrero y hace un desastre la casa. Luego también lleva un baúl, una caja que contiene a los personajes cosa 1 y cosa 2 que también se ponen a jugar y destrozan la casa. Cuando parece que todo está perdido y ya va a llegar la mamá, pues bueno, el gato se las arregla para dejar todo limpio y desaparecer como si nunca hubiera visitado el lugar. Este es el libro más icónico de Dr. Seuss en Estados Unidos, que como ya mencioné anteriormente, fue un parteaguas en su carrera como escritor. Y por lo mismo, El gato en el sombrero tuvo una continuación llamada El gato en el sombrero regresa, donde los mismos niños están limpiando ahora la casa por fuera de la nieve y llega el gato y hace un desastre en la casa, ensucia con un pastel y bueno, para ayudar a limpiar saca de la A a la Z de su sombrero a pequeños gatitos que van ayudando para limpiar todo el desastre. Por todo el éxito de este personaje, el gato en el sombrero aparece en otros libros más, que son Puedo leer con los ojos cerrados, El quiz del gato en el sombrero, Puedo combatir 30 tigres hoy y Macy cabeza de margarita. Siguiendo con sus libros, el libro 20 de Dr. Seuss fue Huevos verdes con jamón, donde tenemos a un personaje llamado Sam I Am, que él disfruta muchísimo desayunar huevos verdes con jamón y se encuentra a otro personaje que vamos a llamar Guy. Y bueno, todo el libro se la pasa acosándolo para que pruebe los huevos verdes con jamón. Así que como mencioné hace unos minutos en las características de la obra de Dr. Seuss, tenemos una misma situación que es ¿cuál? Que Sam I Am quiere obligar a Guy a que pruebe los huevos verdes con jamón. Así que cada capitulito pues nos va diciendo los quieres probar con un zorro, en un bote, en un tren, etcétera, etcétera. Entonces es lo mismo, es decirle que los pruebe en diferentes contextos, diferentes entornos. Y esto es algo que se repite en muchos de los libros de Dr. Seuss. Y al final, por supuesto, Guy acepta, se come los huevos verdes con jamón y queda enamorado de ellos. Que por cierto, este libro pues recientemente se ha popularizado por la serie de 2 temporadas que hay en Netflix, una serie la verdad muy bien hecha, con un guión súper ingenioso que yo te recomiendo y la tienes sí o sí que ver si eres fan del universo de Dr. Seuss. El libro 25 de Dr. Seuss es otro súper clásico que se llama Thoughts in Socks, algo así como Zorro en calcetas o calcetines, que es un libro tipo trabalenguas. En todo el libro vemos un conjunto de palabras demasiado similares que van de lo más sencillo a lo más complicado. Y bueno, es un libro sin duda ingenioso, divertido y complicado de hablar y que pues va a ayudar mucho a los niños a que justamente comiencen a leer también en voz alta. Y aquí te dejo un ejemplo. New socks, two socks. Whose socks? Sue's socks. Es decir, nuevas calcetas, 2 calcetas. ¿De quiénes son las calcetas? Son calcetas de Sue. Que pues evidentemente ya en español pues pierde mucho. Pero este tipo de rima es de lo más sencillas dentro de este libro y cada vez se van haciendo más y más complejas. El libro 30 es el Lorax, donde se habla de una criatura que protege al medio ambiente y a la flora y la fauna. Y es que justamente es un libro que llama al cuidado al medio ambiente porque nos habla acerca de un ser llamado el Una Vez, que se dedicó a talar los árboles para crear ropa y venderla hasta que se acabó todo el bosque y toda la zona quedó súper oscura. Y bueno, pues mató todo ese hábitat. Y el Lorax pues se fue a proteger otras zonas que sí tienen flora y fauna, a protegerla de los humanos. Y al final de este libro pues el Una Vez, que así se llama este hombre capitalista, le regala una semilla del último árbol que queda a un niño para que él vaya a plantarla y bueno, vaya a florecer todo lo que este hombre se deshizo por su avaricia, ambición
y su falta de conciencia sobre el daño que le hacía al medio ambiente. Y de aquí saltamos hasta el libro 44 de Dr. Seuss, que se llama los lugares a los que irás, que es un libro, digamos, de mensaje de vida, acerca de que la vida es una rueda de la fortuna, un sube y baja, un altibajo, donde siempre debemos estar preparados para salir adelante. Y aquí te quiero leer una frase que a mí me gustó mucho, que dice: temo que en algunas ocasiones te va a tocar jugar juegos a ti solo, juegos que no podrás ganar porque tendrás que jugar en contra de ti mismo. Y todo este tipo de reflexiones escondidas sobre la vida, pues bueno, se encuentran en este libro, y este es el motivo por el cual se ha vuelto un libro de culto para regalar a los chicos que se gradúan de la preparatoria y de la universidad. Y aquí termino de hablar de los libros de Dr. Seuss, que por supuesto tiene muchos otros. Si hay alguno en especial que ya leíste o que es de tus favoritos, déjame en comentarios para que todos lo sepamos también. Y también cabe decir que después del fallecimiento del autor salieron por ahí unos 3 libros recopilatorios o libros que ya estaban en camino pero nunca salieron. Incluso también después salió uno que ni siquiera sabían que existía, pero que su esposa, su última viuda, pues ella encontró los papeles en los archivos y lanzaron el libro. También cabe decir que en 2021 hubo una polémica acerca de que algunos de sus libros tenían contenidos políticamente incorrectos, así que de hecho su editorial ya anunció que 6 de sus libros no van a volver a ser impresos, pues justamente por esas cosas que se pueden encontrar en ellos. Entre estos libros se encuentra el número 1, que fue el que inició todo, el de Y pensar que lo vi en la calle Porvenir. Ahora bien, en cuanto a repercusión, Dr. Seuss sin duda es un autor internacionalmente reconocido. Ya lo vimos en gran medida por las películas y series de televisión que se han hecho de sus libros. Pero más que nada en Estados Unidos es un nombre imprescindible de la literatura estadounidense. Es un nombre que se le compara con Lewis Carroll, el creador de Alicia en el País de las Maravillas, por todo su ingenio e inteligencia para crear rimas inteligentes. Y bueno, te voy a compartir lo que opinan 2 expertos de Estados Unidos acerca de Dr. Seuss. El director de teatro Robert Wilson dijo: Dr. Seuss fue probablemente el más querido escritor bestseller infantil de todos los tiempos. El escritor y periodista Miles Corwin comentó: tuvo un tremendo impacto en los hábitos de lectura de los niños y en la forma en que ésta se enseña en el sistema escolar. Para terminar, te voy a mencionar algunos materiales que puedes consultar para saber más acerca de Dr. Seuss. Se encuentra la biografía Becoming Dr. Seuss del biógrafo Brian J. Jones. También está Dr. Seuss American Idol de Philip Nell y el documental The Political Dr. Seuss de Ron Lamott. También te recomiendo visitar su página web que se llama Seussville, donde pues se conocen todas las noticias que hay, sus personajes, libros y bueno, todo lo que puedas encontrar sobre el universo de Dr. Seuss. También si te interesa saber todas las adaptaciones cinematográficas y para televisión que se han hecho de sus libros, te recomiendo ver un video que ya se hizo aquí en YouTube de parte del canal Foco Fundido, así que la liga te la dejo en la descripción por si te gustaría saber acerca de ese tema. Y con eso hemos terminado la biografía de hoy de Dr. Seuss, así que déjame en comentarios qué te pareció, si ya has leído a este autor, si eres de los afortunados que tiene una copia física en su casa, si no te gusta también su estilo o lo que tú gustes aportar a este video. También te invito a que te suscribas aquí a YouTube, donde cada fin de semana subimos videos de reseñas de libros, de entrevistas con autores independientes, biografías, entre muchos otros contenidos. También puedes seguirme en TikTok e Instagram como El Mundo de Ayer, donde la cuenta de Instagram realmente ya es de la tienda en línea que tenemos aquí en México de artículos de moda literaria. Que en este video nos estuvo acompañando la taza de Caperucita Roja con el lobo y bueno, tenemos playeras, pines, tazas, entre otros artículos. Y por el momento yo me despido. Soy Mauricio y nos vemos en el siguiente video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer.